Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Si me permiten compartir con ustedes algunas palabras, algunos conceptos, les voy a pedir por favor que pongan atención y que tratemos de asociar y buscar en qué se relacionan o qué tienen en común, ¿ya? Si tiene la respuesta, solamente levante su mano, ¿ya? Casa, ovejas, olivo, edificio, templo, familia, miembros, piedras vivas, cuerpo. La iglesia. Bien, Miguel, gracias. Todas estas son metáforas bíblicas que están en la Escritura para referirse al pueblo de Dios, para referirse a la iglesia. Ahora, estas metáforas no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos dicen quiénes somos. Estas metáforas lo que deberían hacer en nosotros, hermanos, deberían crear en nosotros disposiciones en el corazón, deberían configurar nuestro carácter. Si nos vemos como piedras vivas que formamos el edificio, seríamos como ladrillos. Los ladrillos van puestos uno sobre otro. Si nos vemos como un cuerpo, vamos a valorar la salud de todo el cuerpo, no solamente la nuestra propia individual, ¿sí? Ninguno de nosotros estaría tranquilo, tengo mi corazón sanito, si mis pulmones están funcionando mal, ¿cierto? Estas metáforas nos dicen quiénes somos. Y a veces para ayudar a saber quiénes somos, nos sirve definir quiénes no somos. No somos miembros de un club. No somos un fan club. No somos suscriptores. No somos socios. No somos hinchas. Bueno, ayer los que son hinchas de la Católica. 3-0. Así, suave. Perdón. Ahí mira el tiro al rodo. No somos hinchas. Tampoco, hermanos, somos meros asistentes ritualistas, que por rito, por costumbre, venimos y nos congregamos el día domingo. La palabra del Señor dice que somos miembros, dice que somos piedras vivas, que somos familia. ¿Estamos siendo miembros? ¿Estamos siendo piedras vivas? ¿Estamos siendo ladrillos? ¿Estamos siendo familia? Quiero invitarlos, por favor, que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Me voy a permitir una licencia. Si están con su aplicación, busquen, por favor, la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas. Capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 19 al 25. ¿Sí? ¿Lo tienen? Amén. Ya. Hebreos 10, del 19 al 25. Voy a dar lectura a la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día
se acerca. Quiero invitarlos a que tengamos un breve momento de oración al Señor. Padre Santo, Dios del cielo, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de congregarnos en su día, el día del Señor, y poder considerar juntos, Señor, lo que su palabra nos exhorta en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Señor. Traiga vida, Señor. Traiga vida sobre quienes están muertos en su delito y pecado. Y fortalezca, Señor, fortalezca nuestra fe de quienes estamos cansados, de quienes, Señor, necesitamos revitalizarnos, Señor, con el poder de su palabra. Que sea todo, Señor, para su gloria. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Para entregar un poco de contexto en el que fueron escritas estas palabras, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, cuyo autor no sabemos con precisión quién fue, el mismo autor llama a su carta, hacia el final les dice estas palabras de exhortación. Hermanos, he compartido con ustedes estas palabras de exhortación. Esa palabrita, exhortación, en el griego es paracleto. Para los que somos, o para los que son más canutos, saben que paracleto es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Esa palabrita de exhortarnos, paracletos, conlleva la idea de aliento, conlleva la idea de consuelo, conlleva la idea de confortar, de alguien que se para al lado tuyo y te conforta, te alienta y te consuela. Ahora, ¿quiénes eran los destinatarios de la carta a los hebreos? ¿Quiénes eran? Eso es como preguntar de qué color era el caballo blanco de Napoleón, ¿cierto? Era una carta que estaba dirigida a creyentes judíos, no a gentiles, sino que judíos del primer siglo, y que habían venido a la fe en Cristo producto del testimonio de personas que habían sido testigos directos del ministerio terrenal del Señor Jesús. ¿Cuál era el objetivo de esta carta? Muy breve. Básicamente, exhortar a sus destinatarios a perseverar en la fe en Cristo Jesús, a quien presenta y describe como superior en todo sentido, en todo. Superior a los ángeles, superior a Moisés, fiador de un nuevo y mejor pacto, mejor sumo sacerdote. ¿Ya? Para ello, el autor de la carta a los Hebreos, al exaltar a Jesús, se convierte en un especialista, en un comentarista del Antiguo Testamento, sobre todo del Pentateuco, de los primeros 5 libros. Y de ahí toma va y bebe del Pentateuco y hace una explicación para los hermanos del primer siglo. ¿Por qué? Aquí el contexto histórico ayuda a explicar un poco. Porque estos hermanos judíos, israelitas, se estaban desalentando y estaban empezando a buscar comodidad en el cautiverio. ¿De qué forma? Volviendo a la sinagoga, volviendo al templo. Buscaban seguridad en una sociedad que se oponía a la fe cristiana. Recordemos que el gobierno romano toleraba la fe judía, entonces así sabían que estarían protegidos de la persecución. Por así decirlo, querían echar un paso atrás. ¿Ya? Y es por eso que el autor de esta carta les escribe y los exhorta, o sea, los alienta, los consuela, los conforta a perseverar en Cristo Jesús. Vamos al pasaje directamente. En el pasaje, que la verdad que tiene mucha riqueza, hermanos, quiero destacar 2 puntos. El primer punto es el sustento, la base, el fundamento. ¿Cuál es ese sustento? ¿Cuál es esa base? ¿Cuál es ese fundamento? La provisión de Dios en Cristo Jesús, el Evangelio. Miren, veamos nuevamente los versículos 19 al 21. Entonces, hermanos, puesto que, hay un famoso predicador que dice, hermanos, la bendición está en la gramática, así que
La bendición está en la gramática. Pongamos atención a lo que el texto dice. Entonces, hermanos, puesto que, y aquí viene la razón, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hasta ahí llegamos. Esa es la provisión de Dios. Puesto que tenemos indica dos cosas. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ese gran sumo sacerdote es Cristo Jesús. No me puedo extender mucho, pero el autor de la carta a los Hebreos, comentando el Pentateuco, miren, en el Antiguo Pacto, en los tiempos del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, la mayoría del pueblo podía llegar apenas hasta donde estaba el altar de bronce. Los sacerdotes y levitas podían pasar un poquito más allá, donde estaba el patio y el santuario. Pero detrás del velo, el que era conocido como el lugar santísimo, donde estaba el arco del pacto, donde estaba la presencia misma de Dios, solamente podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer expiación por los pecados del mismo y por los pecados del pueblo. Pero sin embargo, miren lo que dice el texto. Versículo 20, dice, por un camino nuevo y vivo que Él, Cristo Jesús, inauguró. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para nosotros, mi hermano. Todos nosotros. Los santos del Antiguo Testamento probablemente quedarían peinados para atrás, se les caería el pelo, harían plop, así como Condorito, si vieran la facilidad con que nosotros, los creyentes, después de la cruz, nos podemos acercar a Dios. Oramos a veces, es tan cotidiano orar, que pasamos por alto de que estamos dirigiéndonos al Creador del cielo y la tierra. Santo, santo, santo. Y que si no fuera por Cristo Jesús, caeríamos muertos delante de su presencia. Entonces, el sustento y la base es la provisión de Dios. Lo que Él hizo, no lo que nosotros hicimos, no lo que nosotros sintamos. ¿Ya? Y el segundo punto es, que podemos ver en este texto, es el mandato de Dios, que a la vez también es una invitación, pero que si lo pensamos bien es también un privilegio. Y en realidad no es uno, son 3. Y están de los versículos 22 al 25. Por eso les pedí que me acompañaran por favor con la lectura con esta otra versión. ¿Cuáles son esos 3 mandatos, invitaciones y privilegios que el Señor nos concede? Acerquémonos, versículo 22. Mantengamos, versículo 23. Consideremos, versículo 24. Y aquí, hermanos, relacionado con lo que hablábamos al principio, de que somos un cuerpo, de que somos familia, de que somos piedras vivas, vamos a profundizar sobre todo en el consideremos del versículo 24 y nos vamos a detener más profundamente en versículos 24 y 25. Pero de todas formas, para también tomar en cuenta, acerquémonos, dice, acerquémonos, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Notemos que el llamado a desarrollar la santidad, a todo esto, es en comunidad. No dice acércate, no dice mantén, considera. Dice acerquémonos, mantengamos, consideremos en conjunto. ¿Sí? Ahora, nos podemos acercar a Dios, nos tenemos que acercar a Él. Dice en plena certidumbre de fe, o sea, no basados, hermanos, en lo que nosotros hagamos, no basados en nuestra conducta, no basados en cuán bonitos fuimos durante la semana, cuán buen papá, cuán buen hijo, cuán buen trabajador fui. No. Como dice el versículo 38 de este capítulo 10, y que el autor lo hace citando del Antiguo Testamento, el Señor dice, más mi justo vivirá por la fe.
Así que no es por lo que hagamos. Acerquémonos, hermanos, en plena certidumbre de fe. Dice también con un corazón purificado de mala conciencia. Y aquí, hermanos, probablemente a alguno de ustedes le ha ocurrido lo mismo que me ha pasado a mí o que me pasó a mí también por mucho tiempo. Hermanos, el Señor nos da libertad de la culpa. Libertad de la culpa. Cristo Jesús también llevó ese problema en la cruz. La libertad de poder acercarnos a Él, a pesar de que somos pecadores todavía y de que estamos luchando contra el pecado que todavía habita en nosotros. Hermano querido, si has sentido culpa, gloria a Dios por eso. Pero que tu corazón no se endurezca. Pídele al Señor que te permita y te conceda arrepentimiento. La vida cristiana es todos los días de arrepentimiento y fe. No quedes preso de la culpa. La culpa es un sentimiento subjetivo que cuando lo ponemos por delante y es un obstáculo para venir a adorar al Señor, para acercarnos al Señor, para abrir su palabra, para ir y arrodillarnos a Él en oración, cuando eso se transforma en un obstáculo es porque estamos poniendo la culpa que sentimos delante del Señor y la vemos como más grande, siendo que, como dice un himno, su gracia es mayor. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ese es un hecho objetivo e invariable. Tenemos paz para con Dios. ¿Somos pecadores? Sí, lo somos. Pero Dios ya no está más enojado con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos arrastrado el peso de la culpa? Y eso ha sido un obstáculo para acercarnos a Dios. El Señor Jesús, colgado en la cruz, dijo, consumado es. Está todo pagado, hermano, está todo cancelado. Este versículo también dice así al final, mantengamos, el versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Esa palabrita, que se traduce como profesión, conlleva la idea, en el texto original, conlleva la idea de una declaración pública. ¿Ya? Cuando profesamos nuestra fe. No es que yo la profeso en mi casa, cuando estoy en mi dormitorio, o solamente cuando estoy en las cuatro paredes del living comedor, tomando once. No. Hay una profesión de fe. Esa profesión es pública. ¿Sí? Aquí surge una pregunta entonces, para todos nosotros. ¿Dónde? ¿Cómo compartimos esta bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús? ¿Lo hacemos? ¿Hablamos? ¿Compartimos de Cristo? Hermanos queridos, se espera que todos evangelicemos. No todos tenemos el don de evangelista, no todos somos evangelistas. Nuestro pastor nos exhortaba la semana pasada y más rato en la actividad que salgamos de evangelismo, ciertamente nuestra primera línea, ¿quién va a ser? Los evangelistas. Tranqui. Vi que el pastor abrió los ojos así como... No. Y vamos a ver otros que vamos a estar detrás apoyando, sirviendo el té, sirviendo el café, escuchando, orando, apoyando. Ya con el hecho de estar acarreando termos para allá, estamos colaborando. Pero, sacando de que hay algunos hermanos que el Señor les ha dado el don de evangelistas, todos sí tenemos la responsabilidad de evangelizar y en nuestra vida cotidiana. El teólogo R.C. Sproul decía que el mandato que está en los versículos finales, las palabras finales del Evangelio de Mateo, ahí en Mateo 28, que son conocidos como la Gran Comisión, es eso, la Gran Comisión, no la Gran Sugerencia. ¿No?
Y mientras vayamos, tenemos que ir haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque como dice aquí la palabra del Señor, fiel es aquel que prometió. Ahí está el sustento. Versículos 24 y 25, ¿qué dicen? Dicen, les voy a volver a dar lectura. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos queridos, probablemente tenga que decir algunas cosas que van a sonar incómodas, pero no se las estoy diciendo yo. Se las voy a decir basado en la autoridad de la palabra del Señor, porque es lo que la palabra del Señor dice. Primero, dice que debemos considerarnos. Y de nuevo también el sentido de la palabrita que está ahí en el texto original es una palabra que conlleva la idea de intencionalidad, de atención, de que observemos, de que ponderemos, de que meditemos, de que enfoquemos nuestros pensamientos con atención. ¿Cuántos de ustedes se subirían a un avión si supieran que el piloto del avión es un tipo distraído pero al máximo? ¿Lo harían? ¿Lo harían con confianza? En las mañanas cuando, no sé, los que preparamos pan tostado, los que nos gusta el pan tostado, ¿qué pasa si dejamos el pan ahí y nos damos vuelta y empezamos a hacer otras cosas y nos olvidamos? La casa pasada humo, te va a llevar el reto de tus hijos, para los que tenemos hijos. No. La palabra del Señor dice, consideremos, hermanos, miren, tendemos a ser tan torpes, que en la ley del tránsito tuvieron que hacer esta ley, no sé cómo se llama, la ley contra el chat, que ahora no se puede ni siquiera mirar el teléfono. Claro, no más chat, ¿cierto? Somos tan torpes y tan tercos que hemos tenido que como sociedad tener que incluir eso en la ley del tránsito. Un dato, si vas a 100 km por hora en una carretera, si quitas de vista y le pones, si le pones la vista a tu teléfono por un segundo, vas a ver, te vas a ver desplazado 80 metros. Un segundo, 80 metros, a 100 km por hora. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir la ley del tránsito? Oiga, eso usted no lo puede hacer y nos tienen que restringir, y es para nuestro propio cuidado. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, considerémonos, hermanos, seamos intencionales, enfoquemos nuestro pensamiento con atención. No es solamente venir y preguntar, hola, ¿cómo estáis? Sí, bien, listo, seguir de largo. No, seamos intencionales. Versículo 24 dice, consideremos cómo estimularnos. Otra palabra maravillosa. Estimularnos. En el texto original, esa palabra encierra la idea de provocarnos, de incitarnos. Es una palabra con bastante fuerza. Por ejemplo, ahí en Efesios cuando dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos, es la misma palabrita. Y aquí la palabra del Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Consideremos cómo estimularnos, cómo provocarnos, en el buen sentido de la palabra. Cómo incitamos, cómo provocamos, cómo estimulamos. Hermanos, los santos llamados del Señor, que somos nosotros, que somos la iglesia, que somos el pueblo de Dios, podemos ser gente muy difícil a veces. Muy difícil a veces. Muy difícil. Mi señora me conoce y sabe lo difícil que me puedo poner, lo idiota que me pongo en la casa. Mis hijos también pueden dar testimonio de aquello.
Contra la opinión probablemente popular, los santos no están hechos de yeso. Los santos no están en el cielo con una aureolita. Los santos estamos aquí en la tierra y muchas veces estamos hechos de material muy duro, más duro que el diamante. Muchas veces estamos hechos de un material indiferente. Muchas veces también estamos hechos de pereza. ¿Para qué estamos con cosas, pues, hermanos? Somos más lentos que río de mermelada para muchas cosas. Y en medio de todo eso, el Señor está obrando en nosotros, por medio de nosotros y también en nosotros. ¿Ustedes creen que la actividad que vamos a tener más rato va a ser solamente para beneficio de los que nunca han escuchado de Cristo? ¿Ustedes creen que el Señor también no va a estar obrando en nosotros? El Señor quita aspereza, el Señor nos moldea, el Señor nos da forma, el Señor nos perfecciona a la imagen de Cristo. Ese es su objetivo. Ahora, otra pregunta. Voy a tratar de... Versículo 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo incitas, cómo provocas, cómo estimulas a alguien al amor y a las buenas obras? ¿Cómo lo haces? ¿De qué forma? ¿Cuánto amor práctico hemos mostrado entre nosotros? ¿Hasta qué punto respondemos? Aquí hablo también a los miembros individuales. Somos una comunidad, pero tenemos que hablarlos también como miembros individuales y hacernos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto respondo al grito de ayuda, a la necesidad de un hermano que está desamparado, a la necesidad de un hermano que está desilusionado? Mis hermanos, miren, los cristianos no somos encasillados por el mundo, por quienes no nos conocen, por quienes no conocen de Cristo, no somos encasillados por nuestras confesiones de fe. Ah, la confesión de fe de Westminster, la confesión belga, no están ni ahí, ni se la saben. Tampoco nos encasillan por nuestros credos. Probablemente el más famoso, el de Nicea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. ¿Cierto? ¿Por qué somos encasillados nosotros? Somos encasillados por nuestras obras. Y el Señor nos creó para buenas obras, que Él determinó de antemano. Efesios 2. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Cómo incitas a alguien al amor y a las buenas obras? Bueno, el mismo autor de los Hebreos nos da la respuesta. Fíjense, miremos, volvamos a leer el 24 y el 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cómo incitas, cómo provocas, cómo estimulas a otro, a tu iglesia, a tus hermanos, al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, cuando dejas de venir a la iglesia, cuando dejas de congregarte, dejas de ser bendición para tu iglesia local. Tienes una responsabilidad. Tengo una responsabilidad delante del Señor. Sí, esto es por gracia, no es por obras. Pero hacer esto es perseverar en la gracia. Es perseverar en la gracia, es crecer en santidad. ¿Qué tan conscientes estamos de este privilegio que el Señor nos ha dado cada vez que venimos a congregarnos? El Señor, hermanos, ha dado dones, y los dones se los dio a la iglesia. No te los dio a ti, no me los dio a mí, se los dio a la iglesia, por medio de hombres y mujeres pecadores. Cuando te quedas en tu casa, estás privando a tus hermanos de ser edificados con el don que el Señor te dio. ¿Vienes a congregarte con un corazón preparado, con una mente alerta? En Éxodo 20, cuando el Señor da los 10 mandamientos y nos dice del día del Señor, ¿cómo parte ese mandamiento? ¿Cómo parte? ¿Qué dice?
Pero ¿cómo parte? Acuérdate del día del Señor. Hermanos, y si no nos acordamos, no nos vamos a preparar. O tomamos venir a la iglesia como algo así como ya, salgo rapidito nomás. Llego tarde, total. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Ah? No, pues mis hermanos. Tenemos la obligación de congregarnos, de guardar el día del Señor y de ser respetuosos. Si el culto es a las 15 horas, a las 15, pues, hermano, querido. Yo sé que pueden haber motivos y circunstancias que hagan que lleguemos atrasados. Todos tenemos esas circunstancias. Pero cuando es una constante, cuando es permanente, cuando no soy diligente, estamos menospreciando ese privilegio. Estamos menospreciando ese privilegio que tenemos en Cristo. Es olvidar que somos un cuerpo en Cristo. Hermano querido, y cuando estás desamparado, cuando estás desolado, cuando estás de poco ánimo, es cuando más debes venir. Es cuando más debes obligar a tu carne a venir. ¿Tienes amigos aquí en la iglesia? ¿Tienes cercanos? ¿Hay hermanos que no sean cercanos? Yo tengo de los tres. Tengo amigos, tengo cercanos y tengo otros que los cacho así de vista, ¿no? Y también he sido poco diligente. Tus amigos, tus cercanos o los que no te son cercanos, ¿sabes cómo están ellos espiritualmente? ¿Tú lo sabes? ¿Ellos saben cómo estás tú espiritualmente? ¿Hay cosas que tal vez te estás guardando solo y estás llevando solo? Hermanos, estamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos venir con la expresa intención de provocarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia un día domingo con el pensamiento, venías manejando tal vez o venías en la micro, en el metro, con la mentalidad de voy a ir a provocar a mis hermanos, voy a ir a estimular a mis hermanos? ¿Cuándo fue? ¿O venimos solamente para escuchar un sermón? ¿Venimos solamente a escuchar una predicación y eso es todo? ¿Termina el culto y me voy rapidito? Hermanos queridos, no venimos a la iglesia a adorar a Dios como individuos en forma individual. Somos un cuerpo, venimos a rendir culto al Señor juntos. Vinimos a provocarnos unos a otros para ser fervientes en nuestro amor y en nuestras buenas obras. Vinimos también para exhortarnos, para alentarnos, consolarnos y confortarnos. No debemos venir con una mente individualista. Si fuera meramente para escuchar predicaciones, el Señor lo que hubiera hecho a través de toda la historia y en todo lugar, hubiera levantado solamente puntos de predicación. Puros puntos de predicación, por todas partes, por todos lados. No hay iglesia. No, hermanos, el Señor levantó iglesias. Iglesias. Y en ese contexto, disculpen que sea tan majadero, y disculpen los minutitos que me estoy pasando, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y eso, hermano, también incluye a nuestros pastores. También nosotros estamos para estimular a nuestros pastores, para exhortar a nuestros pastores. Miren lo que dice el autor de esta misma carta en el capítulo 13, versículo 17. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Cuántas veces hacemos que nuestros pastores tengan la carga más pesada todavía aún? Versículo 24, este mismo capítulo 13. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. En el siglo I el saludo era un tema importante. O sea, si el autor de una carta escribía saluden,
es porque no era algo trivial, ¿ya? Venir acá, hermanos, no es meramente venir a escuchar una predicación, es venir a tener comunión con Dios y con el pueblo de Dios, para estimularnos, para provocarnos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, sustituir eso por escuchar predicaciones, por internet, por la radio, con eso ya se me cayó el carnet, porque hoy día todo es por internet, pero cuando yo estaba chico, eran las radios AM, la iglesia del aire, me acuerdo de chico, mi abuela escuchaba. Sustituir la congregación de los santos, sustituir el que hagamos esto por escuchar las predicaciones por internet, ¿saben lo que hacemos? Estamos fortaleciendo un espíritu individualista y consumista, un espíritu que nos caracteriza a nosotros en este siglo XXI que estamos viviendo. Hermanos, no somos consumidores de sermones, somos el cuerpo de Cristo y nuestro deber es estar equipados para el ministerio. Efesios 4. Ahora, el culto congregacional en el Día del Señor no es el único contexto donde podemos y donde debemos amarnos y provocarnos, amonestarnos y exhortarnos. También existen otras instancias. Esta no es la única. Ejemplo, las nano iglesias. Ejemplo, reunión de mujeres. Ejemplo, reunión de varones. Ejemplo, abrir las puertas de nuestras casas y compartir lo que tenemos. Invitarnos a tomar once, invitar a almorzar. Ahora que el culto es a las 5 de la tarde, de repente, no sé, invitar a almorzar a otro hermano, hermana. Oye, almorcemos juntos y después nos vamos al culto juntos. Bacán. Ahora, esto es para todos nosotros. Es para todos nosotros. No es una tarea exclusiva de los pastores, de los presbíteros. Primera Tesalonicenses 5, 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. No dice les exhortamos pastores, les exhortamos presbíteros, dice les exhortamos hermanos, somos todos. ¿Y saben por qué da este mandato Pablo? Y sí sabemos que Pablo escribió la primera Tesalonicense. Es porque entre nosotros hay indisciplinados, tenemos que amonestarlos. Entre nosotros habemos desalentados, tenemos que animarnos. Entre nosotros hay débiles, tenemos que sostenernos. Y entre nosotros también habemos hinchapelotas, por eso que tenemos que ser pacientes unos con otros. Hermano, dejar de congregarte sin una causa justificada, sin una causa que lo justifique, puede ser un síntoma de que vas camino a la apostasía. Capítulo 3 de Hebreos, de esta misma carta. Versículos 12 y 13. Los más jóvenes, pongan atención. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense, de nuevo la misma palabrita, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Por qué razón entonces debemos exhortarnos y provocarnos unos a otros? ¿Cuál es el propósito? Para que tengamos cuidado con la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Apartarse del Dios vivo. Dejar de congregarse, mis hermanos, suele ser la primera evidencia pública de que una persona se está apartando de Dios. Ahora bien, podrán decirme, pero hermano, pero no que la salvación no se pierde. No que hay varios que nos dicen que somos los SSS, salvo siempre salvo. Hermano, claro que no. La salvación no se pierde para el que la tiene. Estas advertencias están en la Escritura. ¿Por qué están en la Escritura?
Creo que por dos motivos. Primero, para despertar a los que están dormidos. Y estemos a tiempo, y estén a tiempo, como dice ahí el texto, mientras todavía se dice hoy, y todavía alcancen arrepentimiento. Es para remecernos. Y en segundo, y el segundo motivo, por qué creo que estas advertencias están aquí, es un medio que el Señor ocupa, con sus elegidos, con sus escogidos. Miren, el Señor, en la palabra del Señor, en la Escritura, tenemos muchos textos que nos invitan a la fe y al arrepentimiento. Y ese es el medio que el Señor ocupa para llamar a sus elegidos. Estas advertencias, estas palabras de exhortación están aquí porque es el medio que el Señor ocupa para que sus elegidos perseveren y fructifiquen. Hermanos, ¿cuántos hermanos anhelarían tener una iglesia local en la cual congregarse? ¿Cuántos? ¿En cuántos lugares del mundo no tienen esta libertad? Nosotros mismos, ¿por cuánto tiempo estuvimos en pandemia y anhelábamos poder volver a congregarnos? Y ahora que tenemos la oportunidad de nuevo, la partida de caballo inglés, como dice mi suegra. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Miembro de esta iglesia local, miembro de otra iglesia que tal vez nos visita, ¿es para ti un deleite, una alegría cuando llega el día del Señor para poder tener comunión con Él y gozarte en Él en medio de su pueblo? ¿Te expresan esas palabras el anhelo de tu corazón? Hermanos queridos, probablemente estas han sido palabras duras, pero están en la palabra del Señor. Tampoco quiero que te quedes con el peso de la culpa. No. Esto no es para que nos quedemos con el peso de la culpa. Si hemos sido convencidos, hemos quedado convictos de pecado, arrepintámonos. Acerquémonos con confianza y arrepintámonos delante del Señor. La vida cristiana es una vida constante. Todos los días, no hay día, todos los días de arrepentimiento y fe. Volvamos nuestra mirada al Señor, arrepintámonos y pongamos nuestra fe en Cristo. Les invito a que oren. Padre Santo, Dios del cielo, gracias Señor. Gracias Señor por su palabra. Gracias Señor porque ella nos confronta, porque nos edifica, porque también Señor nos hace saber que usted Señor provee, que usted provee el fundamento, que no es en base Señor a nuestro desempeño, que no es en base Señor a nuestras obras, sino que es solo usted Señor quien proveyó el sacrificio perfecto en Cristo Jesús, que vivió y desempeñó la justicia perfecta que nosotros debíamos desempeñar, que murió en nuestro lugar, recibiendo, Señor, el castigo que nosotros justamente merecíamos recibir, y que al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos, y hoy día está en el cielo, sentado, reinando, llevándonos, Señor, y haciéndonos crecer en santidad. Señor, oramos para que esta palabra fructifique en nuestros corazones. Oramos también, Señor, por la actividad de evangelismo, que como iglesia hemos planificado, Señor, para esta tarde. Ayúdenos, Señor, que todo sea, Señor, para la gloria y la honra de su nombre. En Cristo Jesús. Amén.